Avui presentem a Joan Pipó. Ens uneix una vella amistat precisament de congressos de filosofia de fa molts anys. I ell és professor de filosofia i ha treballat el pensament contemporani. Concretament ha treballat molt sobre Baudrillard, però també ha treballat altres autors del pensament contemporani com són Lyotard o Sloterdijk, i avui ens parlarà una altra vegada sobre Simondon, perquè ja és la segona vegada que en parlem. És un autor difícil i poc conegut, però ell fa molts anys que l'està treballant. Bé, el pensament de Simondon ens obliga a pensar de manera molt diferent tota una sèrie de conceptes i categories mentals que des de Plató i Aristòtil han conformat la cosmovisió de la ciència i de la filosofia occidental. Com és, per exemple, en contra de la idea d'equilibri estable, pensar el desequilibri com a metaestabilitat. En contra de la idea de continuïtat, pensar la discontinuïtat com a modalitat de relació. En contra del pensament inductiu o deductiu aplicat a la ontogènesi, parlar de la transducció per entendre la individuació. En contra del principi d'identitat i del terç exclòs per pensar l'ésser, introduir la idea de procés i fases en relació. En comptes de parlar de matèria i forma, parlar de dissimetries, d'energia potencial i de formes topològiques. En comptes de parlar de semblances estructurals, parlar de camps electromagnètics no jeràrquics i polaritats quàntiques. Bé, endavant. Molt bé, d'acord. Bueno, per una qüestió de lèxic faré la conferència en castellà. Podría decirse que el motivo más general por el que estamos aquí se debe al hecho de que a aquel árbol del saber del que habló Descartes le ha brotado en el último siglo una nueva rama que ha venido a conocerse como filosofía de la técnica. Y si hay algo que caracteriza a esta nueva rama es que en ella a veces se mezclan cuestiones de moral con cuestiones de mecánica, que curiosamente Descartes había considerado como dos ramas bien distintas, junto a la medicina, que emergían del tronco de la filosofía. Pero hay un motivo más concreto que nos ha reunido, y es el de hacer una última sesión dedicada a la obra de Simondon. Este filósofo de la técnica que parece haber repetido la experiencia Van Gogh. Y digo eso por la amplia diferencia existente entre lo que fue la recepción de su obra en vida y la actual. Logró, sí, publicar 2 libros, aunque uno de ellos estaba malamente amputado, y consiguió también ser atendido por autores como Deleuze, Marquis y Baudrillard. Pero el caso es que en la actualidad hay hacia su obra una atención mucho más potente, que ha sido, por ejemplo, capaz de conseguir que casi todos sus escritos inéditos o inencontrables hayan quedado publicados. Dentro de poco daré algunas aclaraciones para orientarse en la producción escrita que ha dejado Simondon. Voy a perfilar un marco introductorio. Podríamos llamarlo caída y recomposición del tecno-optimismo marxiano. Quisiera recordar un momento de la conferencia sobre tecnología y pensamiento que impartió Josep María Català en este mismo seminario. Allí aludió a la costumbre de diferenciar entre 2 posicionamientos extremos que se podían dar entre los meditantes de la técnica: la tecnofobia y la tecnofilia. Y justo en el minuto 26 nos introdujo un cuadro donde había 2 columnas
en las que se insertaban los nombres de Heidegger, Eliel, Stiegler y Saddam como tecnófobos y los de Manford, Flasher, Serre y Yuqui como tecnófilos, advirtiéndonos, eso sí, que la selección era arbitraria y podía ser sustituida por otros nombres. Por cierto que, pese a que se nos mostró una alineación, igualada entre los dos equipos, no se debería olvidar que la tendencia mayoritaria en los filósofos es la de enrolarse en el campo tecnófobo. En cualquier caso, y ante esta costumbre asentada de utilizar términos como fobia y filia para referirse a percepciones de la técnica, me parece que también servirían palabras más neutras como tecnopesimismo o tecnooptimismo. El término fobia sirve para diagnosticar un trastorno en el que el sujeto experimenta miedo irracional ante un fenómeno. Hay angustias que son objetivas y otras que son neuróticas, como se dice en psicoanálisis. La acusación de tecnofobia es por tanto una tesis muy fuerte. En ella, el sujeto diagnosticante se está adjudicando a sí mismo un saber psicológico que a lo mejor es un bluff. Solo cuando se haya podido probar un morboso vínculo aversivo, podríamos en puridad utilizarla. Justamente en este mismo seminario asistimos a una atribución particular de tecnofobia que parecía justificada. Fue cuando en la conferencia Per un tecnohumanisme, Jordi Vallverdú se refirió en el minuto 28 a algunas aserciones expresadas por Heidegger en la famosa entrevista con Der Spiegel. Cuando, por ejemplo, recordó su convicción de que la cibernética representaba el fin de la filosofía, o afirmó que ante el dominio adquirido por la técnica moderna solo cabía que nos limitásemos a esperar la salvación venida de un Dios. Pero ocurre que las expresiones de tecnopesimismo agudo, susceptible de sospechar mediación de fobia, no las encontramos únicamente en los que podríamos denominar el campo de los conservadores y reaccionarios, que tendrían un total desinterés hacia aquella parte de la sociedad obligada a sobrevivir mediante la mala venta de su trabajo. O sea, la continuación del desprecio que expresaron algunos filósofos griegos hacia los esclavos incapaces de mandarse a sí mismos y condenados a especializarse en el trabajo manual, Aristóteles en la cabeza. Resulta que están igualmente presentes en un buen número de intelectuales adscritos al marxismo. Por si acaso la incredulidad posmoderna hacia los metarrelatos de la emancipación diagnosticada en 1979 por el exmarxista Lyotard actuase aquí como las aguas del río Leteo, provocando olvido, brevemente recuerdo ahora en qué se piensa cuando se habla de un intelectual adherido a la visión marxista de la historia. Espero que lo que les voy a decir no les parezca aburrido y repetitivo. Marx es el confeso planificador de un proyecto de destrucción del orden social que estaba vigente en la época en que le tocó vivir. Lo formuló a partir de la convicción de que la unión de filósofos transformadores y proletarios revolucionarios bien concienciados conseguiría acabar en el futuro tanto con la forma del trabajo asalariado como con el monstruoso dinero capital y también con la propiedad privada, que son, en efecto, estas tres las características principales de aquella por él llamada sociedad burguesa en la que se seguiría perpetuando la ignominia ética
de la explotación de hombres por parte de otros hombres. Pese a que se obligó a ser parco en la descripción concreta del futuro comunismo, solo unas alusiones a la libre combinación de actividades como la caza, la pesca, el apacentamiento del ganado o el ejercicio de la crítica, desde el supuesto que iba a ser la sociedad en su conjunto la que organizaría la producción, sí que planteó algunos marcos generales en los que esta nueva sociedad quedara descrita, como aquella en la que los intereses particulares y el interés común dejarían de estar separados, aquella en la que cada cual aportaría según sus capacidades y recibiría según sus necesidades. Además, su hegelianismo de base le llevó a afirmar que con la llegada del nuevo orden social comunista, que aparecería en el final de la historia, el hombre habría por siempre jamás trascendido el reino de la necesidad para instalarse definitivamente en el de la libertad. Situación esta que consideraba como la propia de una humanidad por fin emancipada. Resulta que la visión del fenómeno técnico desarrollada por el Marx, impulsor de esta utopía a la que pensaba otorgar basamento científico, se caracterizaba por su contundente tecno-optimismo. En este sentido suele recordarse el conocido como fragmento sobre las máquinas, que forma parte del segundo volumen de los Grundrisse, y mucho más en detalle el siguiente microfragmento en el que se afirma: la naturaleza no construye máquinas, ni locomotoras, ferrocarriles, telégrafos eléctricos, hiladoras automáticas, etc. Todos estos son productos de la industria humana, constituyen un material natural que ha sido transformado en órganos de la voluntad humana sobre la naturaleza o de su actuación en la naturaleza. Son órganos del cerebro humano creados por la mano humana, fuerza objetivada del conocimiento. El desarrollo del capital fijo revela hasta qué punto el conocimiento social general se ha convertido en fuerza productiva inmediata y, por lo tanto, hasta qué punto las condiciones del proceso de la vida social misma, han entrado bajo las condiciones del concepto clave del general intellect y son remodeladas conforme al mismo. Por tanto, a Marx hay que situarlo junto a las figuras de un Descartes o un Bacon, en el sentido que los tres contribuyeron a perfilar un moderno cielo de la técnica que emergía a partir de las posibilidades abiertas por el progreso científico. Pero, ¿y si en un tiempo posterior al vivido por Marx, de repente nos encontrásemos con la existencia de intelectuales capaces de compatibilizar la criminalización marxiana del orden social capitalista con una visión de la técnica tipo fóbica, en la que ésta quede asociada a la efectuación del dominio de unos hombres sobre otros? Pues si ocurriera eso, y ya sabemos todos que ocurre, entonces nos encontraríamos con una pregunta que estaría reclamando una respuesta. ¿Cuándo se jodió la confianza marxista en la técnica? Formulada de una manera más específica, también podríamos preguntar: ¿cuándo se jodió la confianza marxista en que la clase responsable de la efectuación de la producción técnica, o sea, la clase proletaria enfrentada al parásito capital, no iba a tardar mucho en ponerse a sus previstas labores de destrucción y crearía así una nueva sociedad sin clases que estaría sostenida por los logros de la ciencia y de la técnica modernas, tal y como dijo el Lenin, que se atrevió a definir al socialismo como la suma de los soviets más la electricidad. Pues bien,
los marxistas tecnófobos existen. Bernard Stiegler, por ejemplo, aparte de ser uno de los pensadores pesimistas de la técnica más originales y atendidos en los tiempos más recientes, es también el autor de un libro significativamente llamado Por una nueva crítica de la economía política. Para no complicar mucho el tema, y sabiendo que debe enhebrarse la respuesta a la pregunta sobre la pérdida de la confianza marxista en el poder liberador de la técnica, pues lo más clarificador sería consultar las razones esgrimidas por quienes fueron los primeros marxistas que optaron por desencantarse con ella. Y aquí encontramos los nombres de Adorno y Horkheimer, también el de Marquis, pero no el de Habermas. Este publicó en 1968 un importante artículo en homenaje precisamente a Marquis, que contenía, eso sí, digamos que algunas críticas constructivas. Fue el de ciencia y técnica como ideología. Y justo el reproche que Habermas hacía a Marquis era el de haberse dejado arrastrar por la paralizante crítica a la razón instrumental basada en la idea de que la ciencia moderna había pretendido el conocimiento de la naturaleza a fin de dominarla, otorgando así la posibilidad para que el dominio de unos hombres sobre otros se siguiese prolongando y sofisticando a través de la técnica surgida en ella. Una acusación como esta podía quizás explicarse psicológicamente si se recordaban las horas negras de la Segunda Guerra Mundial en las que se escribió Dialéctica de la Ilustración. Pero era hora de superar el trauma. Tocaba aceptar que la razón instrumental, entendida como el hallazgo del mejor medio para conseguir un fin, había sido, en efecto, una parte constitutiva de la ciencia y la técnica modernas, sin que eso se pudiese ya cambiar. Así, Habermas rescataba unas afirmaciones de Marquis para advertirnos sobre las dificultades presentadas por esa concepción. O sea, para advertirnos que con un planteamiento como este no se llega a ningún sitio, pues sería un repudio de la razón instrumental completamente estéril. Son estas: el método científico que conducía a una dominación cada vez más eficiente de la naturaleza proporcionó después también tanto los conceptos puros como los instrumentos para una dominación cada vez más efectiva del hombre sobre el hombre a través de la dominación de la naturaleza. Hoy, la dominación se perpetúa y amplía no solo por medio de la tecnología, sino como tecnología. Y esta proporciona la gran legitimación a un poder político expansivo que engulle todos los ámbitos de la cultura. No se confundan, son afirmaciones hechas por Marquis que Habermas rescata. Un diagnóstico de este tipo a Habermas le parecía que era muy similar a los dados por Husserl o Heidegger. A su juicio, el gran fallo que había en todos estos planteamientos antitecnócratas radicaba en que olvidaban que el hombre está capacitado para realizar dos grandes tipos de acción. Aparte de la acción instrumental, existe también la acción comunicativa, que se caracterizaría por propiciar el diálogo entre los hombres. Y había que confiar entonces en la potencialización de esta ética por razón dialógica para que puedan ser superadas las disfunciones que el sistema organizado por la razón instrumental y la técnica haya podido crear en el medio social. Así, y sin duda pensando en lisonjear al público lector de Marquis que integraba el movimiento estudiantil de la época, Habermas escribió:
en 1968, a propósito de sus integrantes. Sobre esta base puede cristalizar un no entender por qué la vida del individuo, pese al alto grado de desarrollo tecnológico, sigue estando determinada por el dictado del trabajo profesional, por la ética de la competitividad en el rendimiento, por la presión de la concurrencia de estatus, por los valores de la cosificación posesiva y por los sucedáneos de satisfacción ofertados, ni por qué han de mantenerse la lucha institucionalizada por la existencia, la disciplina del trabajo alienado y la eliminación de la sensibilidad y de las satisfacciones estéticas. Para esta sensibilidad, repito que estaba pensando en los estudiantes lectores de Marquis, tiene que resultar insoportable la eliminación de las cuestiones prácticas del espacio público despolitizado. De todas maneras, no me parece necesario adentrarnos aquí en el descubrimiento del nuevo materialismo histórico que Habermas se propuso reconstruir, confiando siempre en que la componente intersubjetiva de la razón comunicativa condujera a una resolución de los conflictos normativos. Simplemente lo he recordado por haber protagonizado un primer intento de resolución del pesimismo paralizante que representaba la categorización de la técnica como una ideología creada para conseguir el sometimiento de los hombres. En cualquier caso, es bien sabido que Habermas se convirtió en el principal filósofo promotor tanto de las opciones socialdemócratas como del marco político de la democracia representativa, que facilitaría el diálogo y la búsqueda del consenso. Por supuesto que se alejó mucho de aquel trío de exigencias en torno a la supresión de la forma de producción asalariada, del capital y de la propiedad privada teorizado por Marx. Aunque la obra de Habermas se fue construyendo en la misma época de aparición del eurocomunismo, cuando en el Congreso de Livorno de 1976, creo que fue en Livorno, me parece, Carrillo y Berlinguer consiguieron que sus respectivos partidos comunistas asumieran la combinación de empresas públicas y privadas y aceptaran el modelo político representado por la democracia liberal. Es aquí, finalmente, cuando aparece Simondon. De él se sabía que buscó otra nueva manera de explicar la cuestión de la técnica alejada de los pesimismos habituales. Casi que podría decirse entonces que, en el caso de que pudiera certificarse la supervivencia de ejemplares del modelo marxiano de intelectual transformador tras la glaciación posmoderna promovida por Lyotard, estaba escrito que algunos de ellos iban a interesarse por Simondon para introducir una nueva perspectiva alejada del rebajamiento bernsteiniano propuesto por Habermas, Carrillo y Berlinguer al lindo sueño tenido por Marx. Fin de la caída y recomposición del tecno-optimismo marxiano. Espero que no hayan considerado esta introducción un delirio inconducente y ya me lo podrían reprochar al final de la sesión. Descubramos finalmente a Simondon. El argentino Juan Manuel Heredia es autor de una tesis académica presentada en la UBA que resulta muy aclaratoria. Se titula Simondon como índice de una problemática epocal y se encuentra en línea. En ella Heredia precisa que en el actual interés de nuestros contemporáneos por la obra de Simondon,
encontramos 6 tópicos distintos: la filosofía de la naturaleza, la epistemología de las ciencias físicas y biológicas, la filosofía en general, la estética, la filosofía de la técnica y, por último, su teoría de la individuación psíquico-colectiva y su concepto de transindividualidad. Estos 2 últimos serían los que suscitan más interés y además se habrían fusionado en uno solo. Da cuenta entonces de las intervenciones realizadas por Etienne Balibar, Muriel Combe o Paolo Virno a fin de llamar la atención sobre las posibilidades ofrecidas por los conceptos simondonianos de lo preindividual y, sobre todo, de lo transindividual, que ayudarían a pensar de manera adecuada las realidades afectivas y colectivas. Respecto al primero, Heredia explica que Balibar, y estoy citando ahora a Heredia, encuentra en la ética espinosiana un proceso transindividual de individuación, y en la idea marxista, según la cual la esencia humana es el conjunto de relaciones sociales, la posibilidad de pensar la humanidad como una realidad transindividual y, en el límite, pensar la transindividualidad como tal. Pero también reconoce Heredia una cierta dificultad teórica intervenida, pues el concepto de lo transindividual manejado por Simondon habría sido harto impreciso, dándose el caso que diferenció en una sola ocasión entre la transindividualidad subjetiva y la transindividualidad objetiva, sin especificar demasiado sus respectivas propiedades. Heredia reprocha entonces a Muriel la falta de apoyo textual para asociar la primera con lo que sería la individuación psíquica y la segunda con la individuación colectiva. Yo no dispongo de suficiente conocimiento para discernir entre disputantes simondonianos. Mi objetivo es simplemente marcar vías de comprensión más básicas. Biografía, por tanto. Empiezo con un breve recordatorio biográfico. 1924 y 1989 son los años que abren y cierran el paso que Gilbert Simondon realizó por el mundo de los vivos. Interesado desde su infancia tanto por los animales como por las máquinas, tal y como bien se recuerda en la película Simondon del desierto, que se nos aconsejó visionar, estudió una enseñanza reglada en filosofía que le permitió convertirse en profesor de esta materia en el nivel secundario y también lo fue de la materia de física. En 1955 se convierte en profesor de psicología, primero en Poitiers, después en la Sorbonne. Para nosotros, 1958 es el año importante a retener, pues fue cuando Simondon presentó sus 2 tesis, la principal dirigida por Jean Hippolyte y la secundaria por Georges Canguilhem. Las décadas fulgurantes de lo que fue su producción escrita fueron los 50 y los 60. Fin de la biografía. Bibliografía. Algo sobre ella ya se ha dicho. 2 tesis. La tesis principal, su título, La individuación a la luz de las nociones de forma e información. Para ir a forma hay que remontarse hasta Aristóteles, un pensador al que Simondon consideraba completamente errado, como ya nos explicó Andreu Ballús en la sesión anterior. Para ir a información hay que preguntar por Wiener y la cibernética. Para ir a individuación, pues hay que atender a lo que han podido decir de ella algunos de los muchos filósofos que en el mundo han sido. Es una historia muy larga. Dentro de poco voy a recordar algunas cosas básicas sobre ese complicado tema en el que se metió Simondon. Respecto a las partes constitutivas de esta primera tesis, pues tiene 2.
la individualización física y la individualización de los seres vivos, que a la vez se dividía en 3 capítulos, y el último era fundamentos de lo transindividual y la individualización colectiva. Ocurrió aquí una cosa, y es que 6 años después de presentar la tesis encontró un editor, pero el editor decidió seleccionar los capítulos de esta tesis y dio mucha importancia, digamos, a la explicación de la parte física. Prescindió del capítulo sobre lo transindividual y mantuvo la introducción y la conclusión. Significa eso que quedó un libro muy extraño. Normalmente en la conclusión se recojan cosas dichas en el último capítulo, por lo tanto quedó un libro raro. En lo que fue la planificación inicial de su tesis, Simondon también pensó en incorporar una parte que debía llamarse la génesis histórica de la noción de individualidad, pero que no concluyó. Así que al final desistió de integrarla. Sí quedaron un conjunto de notas que fueron guardadas bajo el título Historia de la noción de individuo, que después se publicaron. Habían sido tomadas entre 1952 y 1958, empiezan con los presocráticos, digamos, con los jónicos, pero termina con los románticos. O sea, que el seguimiento cronológico del tratamiento filosófico de la individualidad quedó incompleto, si bien eso no quita que tengan interés las reflexiones que realizó allí. En algún momento, en algún pasaje, hasta incluso nos puede recordar a una investigación Foucaultiana sobre las tecnologías del yo, aunque el asunto es distinto. Bien, los infortunios por lo que hace a la recepción de la tesis esta se solucionaron primero en el 89, se publicó la parte restante, y después en el 2005 ya empezó a aparecer esta obra que ya la reunía, esta obra que reúne pues las dos partes, la inédita y la editada, e incluso también incorpora las notas de la historia de la noción del individuo, e incluso incorpora 2 o 3 escritos de la época en que estaba construyendo su tesis. La tesis complementaria. Bueno, por cierto, la tesis, el acrónimo que sale es ILFI, para referirse de manera rápida a esta primera tesis. La tesis complementaria. El modo de existencia de los objetos técnicos. Es conocida con el acrónimo MEOT y está constituida en 3 partes, que son génesis y evolución de los objetos técnicos, el hombre y el objeto técnico, y esencia de la tecnicidad. Más tarde la analizo, no sé cómo voy de tiempo. Los repertorios bibliográficos. Les cuento un detalle que afecta a sus 2 tesis. Pese a su carácter académico, Simondon renunció a colocar grandes bibliografías y optó por colocar unas bibliografías mínimas que llamaba repertorio bibliográfico, en el que yo, analizándolas, he visto 4 tipos de referencia. Se me ha ocurrido entonces utilizarlas como estrategia ayudante en la exposición del pensamiento de Simondon. Primer tipo de referencias, la atención a las novedades en ciencias físicas. O sea, hay textos de divulgación, utiliza en particular los libros del físico Louis de Broglie, y hay que recordar que
descubrimientos recientes de las ciencias fueron las geometrías no euclidianas, el electromagnetismo de Maxwell, teoría de la relatividad de Einstein, mecánica cuántica, principio de incertidumbre de Heisenberg, representaban novedades intervenidas en la ciencia respecto a lo que había sido la física newtoniana. Si bien no aparece citado en esa mínima bibliografía, me parece que podría tener interés recordar el libro divulgativo publicado en el año 1920 por Whitehead. Divulgativo respecto a... intentaba mostrar a partir de los nuevos descubrimientos cómo quedaba la visión de la naturaleza. El caso es que justamente la tesis principal defendida por Whitehead era que el concepto aristotélico de sustancia se habría revelado completamente inútil para la descripción de los fenómenos estudiados por la física más reciente. La naturaleza no es una reunión de sustancias o materias capaces de adquirir una forma dotada de finalidad, sino una sucesión de procesos y relaciones. Era este el aviso que Whitehead mandaba a sus lectores. O sea que el ataque simondoniano a la filosofía aristotélica de alguna manera estaba en el espíritu de la ciencia de la época. Simplemente quería recordar eso. Segundo tipo de referencias, la atención a las novedades en ciencias biológicas. Bueno, aparecen algunas referencias a libros de biología, pero en esa corta bibliografía no se halla, empero, ninguna obra de Huxley. Sin embargo, si nos ponemos a leer, lo usa profusamente. Y entonces elijo recordar las tesis de Huxley. Este biólogo estonio-alemán fue el principal responsable de introducir una nueva perspectiva en el estudio de los organismos vivos a partir de su concepto de Unwell, en español medio circundante. Este le servía para advertir que el estudio de los animales debía hacerse prestando atención hacia la particularidad que tendrían sus órganos perceptivos y hacia las reacciones que se desencadenarían en cada organismo vivo para sobrevivir en el entorno. Cada animal estaría viviendo en un mundo distinto creado por esa particularidad perceptiva. Aunque no fuese su inventor, Huxley también usará el concepto de neotenia que podremos también encontrar en Simondon. Tercer tipo de referencias, me refiero a que aparece los libros del etnólogo e historiador Leroy Burhan, en los que analiza, digamos, desde un punto de vista étnico la evolución de la técnica, habla de líneas evolutivas en los objetos que han aparecido en las culturas, y pues es evidente que a partir de aquí también va a construir su propia visión. Cuarto tipo de referencias es la atención a la novedad introducida por Wiener y la cibernética. Simondon llegó a decir que la cibernética de Wiener parecía destinada a jugar el mismo papel ejercido por el discurso del método de Descartes. Por si alguien no sabe, les explico brevemente la historia de Wiener. Wiener fue un matemático que durante la Segunda Guerra Mundial estuvo trabajando para el gobierno de Estados Unidos, en concreto en la mejora de la puntería de los cañones antiaéreos. A partir de la información proporcionada por el radar, si un tiro había fallado, se mejoraba el siguiente tiro a partir de que se incorporaba información. O sea, apareció el concepto de retroalimentación, de feedback, que incluso después se ha aplicado a las ciencias humanas. Wiener también es el que bautizó a las computadoras, en el sentido de que a la hora de buscar un nombre para las nuevas máquinas se acordó de la palabra griega Kubernetes,
que significaba timonel o piloto, y así se impuso después cibernética. Así es. Bien, entonces publicó 2 libros, en el 48 y en el 50, de divulgación de esta cibernética, que fueron evidentemente leídos por Simondon con gran interés. Elijo alguna breve cita de estos libros. Plantea en Cibernética y Sociedad: la tesis de este libro consiste en que solo puede entenderse la sociedad mediante el estudio de los mensajes y de las facilidades de comunicación de que ella dispone, y además que en el futuro desempeñarán un papel cada vez más preponderante los mensajes cursados entre hombre y máquinas, entre máquinas y hombres, y entre máquina y máquina. Les leo también otro fragmento, que es el siguiente: afirmo que el funcionamiento no físico del ser vivo y el de algunas de las nuevas máquinas electrónicas son exactamente paralelos en sus tentativas análogas de regular entropía mediante la retroalimentación. Ambos poseen receptores sensoriales en una etapa de su ciclo de operaciones, es decir, ambos cuentan con un aparato especial para extraer informes del mundo exterior a bajos niveles de energía y para utilizarlos en las operaciones del individuo o la máquina. En ambos casos, esos mensajes del exterior no se toman en bruto, sino que pasan a través de mecanismos especiales de transformación que posee el aparato, vivo o inanimado. Por supuesto que... la corto porque quiero avanzar. Por supuesto que estas analogías propuestas por Wiener ayudan perfectamente a entender por qué 75 años después la artista Mónica Vitti, a la que escuchamos en esta misma sala hace algún tiempo, haya podido ponerse a construir, como nos dijo, máquinas que representarían remedios de las muy humanas crisis existenciales, a fin de facilitar la reflexión en torno a la Trinidad: animal, hombre, máquina. Bien, pues estas son las 4 referencias que propongo retener y de alguna manera podríamos aprender. Importancia del carácter relacional y operativo de los diferentes acontecimientos que se producen en el mundo, sea a nivel físico, vital o social. Importancia del estudio sobre los medios perceptivos y de las respuestas organizadas que desencadena el organismo vivo ante su medio circundante. Importancia de los estudios etnológicos sobre la evolución de la técnica. Importancia de las nuevas máquinas cibernéticas. Bien. Creo que podría ser motivo de reflexión el hecho de que Simondon preste atención, por un lado, a los nuevos descubrimientos en ciencias físicas y, por otro lado, a los nuevos descubrimientos o planteamientos en ciencias biológicas. Lo digo porque el siglo XIX estuvo marcado por una lucha entre mecanicismo y vitalismo. Toda una serie desde los románticos, toda una serie de filosofías decidieron llamar vitalistas y se escandalizaron ante la reducción del mundo a máquina. Entonces apareció, por ejemplo, Goethe, que intentó fundar una naturfilosofía distinta a la de Newton, en el que era muy importante prestar atención hacia las formas. Se impuso, por ejemplo, una distinción que es la de diferenciar entre lo mecánico, considerado como algo vulgar, y entonces hablar de lo orgánico como un todo armónico. Bien, entonces parece que Simondon en realidad esté interesado en realizar una especie de síntesis, de amnistía entre estas dos visiones. Así que puedo pasar ya
del pasaje que había preparado para describir esta guerra, vayamos ya a inspeccionar de manera concreta las dos tesis. Bien, ILFI. Para acceder a un estudio específico de esta obra, propongo que nos imaginemos a una academia donde discutirían los varios filósofos que han opinado sobre el sesudo tema de la individualización. Y de repente llama a la puerta un joven que viene a interrumpirlos avisando de que sobre esta cuestión tendría algo nuevo que decir. Es evidente que para facilitar la comprensión de esta escena no vendría mal un cierto conocimiento previo de la cuestión discutida. Me he tomado la molestia de realizar una exposición, una historia sobre la historia del principio de individuación, pero yo creo que no la paso de largo porque si no, no tendríamos tiempo. Si acaso, después voy a comentar algo. Entonces, volvamos a la escena. El muchacho está llamando a la puerta. Lo primero que hace es presentarse. Perdón por el atrevimiento, pero soy el practicante de un método filosófico nuevo, al que propongo llamar ontogenético u ontogenética. Viene definido por dirigir la atención hacia los procesos relacionales y operacionales que se dan en un ser que está siempre en devenir, como Heráclito ya había aclarado. Y es que Simondon tiene sus preferencias particulares respecto a los filósofos que habían prefigurado el tratamiento ontogenético del ser y los que lo habían impedido. Las encontraremos en este libro. Honores dirigidos a los jónicos y a Heráclito. Lamentaciones dirigidas hacia Parménides, los atomistas y Aristóteles, por haber provocado el olvido, ya no del ser, perdón, no hablemos de Heidegger, sino el olvido de la condición dinámica de la realidad y haber asentado la ilusión de que existen identidades fijas e inmóviles, como la idea de un ser individual sustanciado. Vuelvo a la escena imaginada. Y el muchacho dice: desafortunadamente, debido a los éxitos históricos cosechados, tanto por el monismo sustancialista como por el ilemorfismo, está todavía vigente una determinada manera de aproximarse al individuo en la que éste es visto como algo estático. Pero les aseguro que la nueva perspectiva introducida por la ontogenética que me dispongo a practicar permitirá descubrir los niveles preindividual y transindividual que se dan en el ser. Realidades estas que, insisto, quedan escondidas en la concepción del ser humano individual como una cosa ya hecha que ha sido promovida desde el monismo y el ilemorfismo. Así pues, yo sostengo que el ser es dinámico, procesual y operacional. Lo individual solo es el resultado de una realidad preindividual en estado de continua transformación. Lo individual sería una especie de segunda fase del ser, pero antes se deberá estudiar el momento anterior, y es este el motivo que me ha impulsado a visitarles. Perdón por si hay una imaginación desbocada en... Además, Simondon pretendía refrendar su particular propuesta ontogenética en la propia ciencia. Sugiero leer este corto texto. Hasta ahora
La individuación no pudo ser adecuadamente pensada y descrita porque solo se conocía una forma de equilibrio, el equilibrio estable. No se conocía el equilibrio metaestable. Los antiguos solo conocían la inestabilidad y la estabilidad, el movimiento y el reposo. No conocían ni clara ni objetivamente la metaestabilidad. Para definir a esta última es necesario que intervengan nociones como las de energía potencial de un sistema, de orden o de aumento de la entropía. Nosotros intentaremos comprender la individuación física como un caso de resolución de un sistema metaestable a partir de un estado de sistema similar a la sobrefusión o sobresaturación que provoca la génesis de los cristales. Por suerte para Simondon, cuando presentó la tesis, ni Sokal ni Brigmont se habían titulado en física, porque ya sabemos que son aficionados a escudriñar los posibles usos incorrectos de los conceptos científicos cuando los maneja un filósofo. Hay otros muchos conceptos previamente existentes en los ámbitos científico y técnico que van a ser profusamente usados por Simondon para convertirlos en servidores de su nuevo método ontogenético. Elijo quedarme con uno que juega un papel básico en el descubrimiento de las realidades preindividuales y transindividuales. Me refiero a aquel tipo de operación transductiva del que en tantas ocasiones habla para definir estas dos dimensiones. Lo cierto es que en ingeniería se llama transductor al aparato capaz de conseguir que una determinada cantidad de energía de un tipo se reconvierta en otra cantidad de energía de otro tipo. Los hay que son sensores, los hay que son actuadores, los hay de conversión binaria y los hay de conversión gradual. Eso en ingeniería industrial. Veamos entonces qué ocurre en lo que sería la ingeniería simondiana creada para pensar mejor la individuación. Entendemos la transducción como un tipo de operación que puede ser física, biológica, mental o social, a través de la cual se propaga una actividad a partir de las cercanías dadas en el interior de un dominio. Esta propagación es capaz de provocar la fundación progresiva de nuevas estructuras. Así, cada nueva región estructural formada sirve también como principio constitutivo de la siguiente, consiguiéndose de esta manera y al mismo tiempo tanto una modificación como una operación estructurante. La operación transductiva es una individuación que está en progreso. La transducción implica la aparición correlativa de dimensiones y estructuras en un ser en estado de tensión preindividual, es decir, en un ser que es más que unidad y más que identidad, y que aún no se ha desfasado de sí mismo hacia dimensiones múltiples. Para ir acabando con la exposición de Iliffe, solo quiero comentar que Simondon se estaba colocando en una situación crítica. Resulta que para explicar la emergencia de los individuos humanos se ponía a hablar de aparatos técnicos como el transductor. Haciendo esto, podía perfectamente ocurrir que algún humanista impenitente les petase un transducido, lo serás tú, que mi conciencia es bien digna y bien libre, para nada es energía transducida. ¿Qué quiero decir entonces? Pues que la explicación de la individualidad humana hecha por Simondon tenía forzosamente que entusiasmar a cualquiera de los filósofos que iban a participar activamente en la famosa polémica que explotó en la segunda mitad de los 60 sobre la muerte del sujeto, la muerte del hombre o la muerte del autor. Sabemos que Deleuze estuvo luchando al lado de Foucault en este campo, y pienso que cuando se encontró con este libro de Simondon, ya sabemos que le encargaron la realización de una reseña,
debió de exclamar para sí mismo: agua bendita caída del cielo. Aunque ya que ha salido el tema, me gustaría aclarar que, según mi visión, las tres consignas que acabo de recordar me parecen algo estúpidas. Parecían concebidas para ocupar escandalosamente los titulares. Pero si tú has dicho que el hombre se borra como una huella en la orilla del mar y que el sujeto está muerto, ¿por qué te pones a estudiar entonces los procesos de formación de la subjetividad? Como respondió Foucault a Dreyfus y Rabinov. Soy consciente de que un forofo Foucaultiano objetaría que el estúpido mira al dedo en vez de a la luna, siendo el dedo la leyenda de las portadas y la luna el cuestionamiento del concepto del sujeto como algo autofundado. De lo que se trataba era de ver si la subjetividad humana era una realidad originaria, cristalina y estable, o podía ser vista como un producto derivado de unos procesos que tenían que ser estudiados. Simplemente me estoy poniendo en las leyendas, en afirmar la muerte del hombre. Quisiera recordar que Paul Ricoeur, en el año 1969, terció en esta polémica y vino a decir que resultaba precipitada la afirmación de la muerte del sujeto. A su juicio resultaba mucho mejor hablar de un ejercicio de contestación de la forma histórica del sujeto para sustituirlo por otra nueva forma histórica. En fin, alguien podría decir que si no se eligen lemas publicitarios, a un filósofo no es escuchado, pero me parece que algo sonaba mal cuando se hablaba de muerte del hombre, muerte del sujeto, muerte del autor. En cualquier caso, los herederos de Foucault o de Barthes están cobrando derechos de autor. Vayamos al Meot. Creo que el Meot puede ser presentado como la propuesta de una utopía tecnológica escrita e inventada por un amante particular de las máquinas que previamente había quedado fastidiado con dos visiones distópicas de la técnica que estaban resonando en la época de su redacción. Eran las de Ellul y Heidegger. Si no me equivoco, en el libro de Medina también se habla de una utopía tecnológica. Aclaro que Simondon no usa el término utopía, pero sí que sueña con la posibilidad de que se desarrolle un saber mecanológico que permita desactivar tanto el miedo irracional ante la técnica, si es irracional estamos autorizados a hablar de fobia, como la asociación de esta a la consecución del poder. Estamos autorizados a hablar de tecnocracia. Atiendan a la primera cita del Meot que voy a leerles. Se podría llamar filosofía autocrática de las técnicas a aquella que toma el conjunto técnico como un lugar en el que las máquinas son usadas para alcanzar el poder. La máquina es solo un medio, el fin es la conquista de la naturaleza, la domesticación de las fuerzas naturales mediante un primer avasallamiento. La máquina es un esclavo que sirve para hacer otros esclavos. Una inspiración dominante y esclavista puede encontrarse paralelamente a la búsqueda de libertad para el hombre. Pero es difícil liberarse transfiriendo la esclavitud a otros seres, hombres, animales o máquinas. Reinar sobre una población de máquinas que someten a todo el mundo es todavía reinar. Y todo reino implica la aceptación de esquemas de servidumbre. ¿Y saben qué? Es también una de las citas que eligió Marcuse para fundar su argumentación sobre el carácter ideológico de la tecnología, aunque estaba haciendo trampa.
Pues no era esa la visión total del fenómeno de la técnica por parte de Simondon. Aclaro el asunto del miedo irracional ante la técnica. En 1954, Jacques Ellul había publicado ya el primero de los varios libros que dejó escritos sobre el fenómeno de la técnica. Me refiero a l'Âge de la Technique, traducido al español como la era de la técnica. Allí, la técnica moderna era presentada como un monstruo autónomo, en constante crecimiento, que amenazaba con alterar fatalmente la armonía de las distintas civilizaciones en las que se extendía, que iban a ser todas. También en 1954 se publicó el libro que contenía el texto de la conferencia dada por Heidegger en 1951 sobre la cuestión de la técnica. En esta conferencia Heidegger utilizaba el término Gestel, que suele verterse al español como imposición o disposición de emplazamiento, para presentar lo nuevo y peculiar de la técnica moderna, o sea, su esencia, como un modo de desocultar por provocación que emplazaba a la naturaleza a convertirse en un simple almacén del que el hombre extraía sus existencias. Además, y coincidiendo con el mismo diagnóstico practicado por Adorno y Horkheimer, el motivo de este comportamiento lo encontraba en el propio funcionamiento de la ciencia moderna. Así anotaba: la conducta solicitante del hombre se muestra ante todo en el florecimiento de las ciencias exactas de la época moderna. Su modo de representar persigue a la naturaleza como una trama de fuerzas calculables. Por esto la física de la época moderna no es física experimental, porque emplea aparatos para preguntar a la naturaleza, sino al contrario, como la física emplaza a la naturaleza a presentarse como una trama de fuerzas calculables, de antemano, por esto se solicita el experimento, a saber, para preguntar si se anuncia y cómo se anuncia la naturaleza a la que se ha emplazado a responder de este modo. En realidad hay un paralelismo entre la crítica de Heidegger a la técnica y la crítica de Adorno y Horkheimer. Si la técnica moderna les parece avasalladora, en realidad es por culpa de que la ciencia moderna ya se había creado con el objetivo de emplazar a la naturaleza pues, a ser dominada por el hombre. Lo que pasa que Adorno y Horkheimer se preocupan más bien que esto sea un medio para el dominio de los hombres por los hombres, y una preocupación de este tipo Heidegger no la tiene mucho, simplemente se preocupa que los hombres destruyan la belleza de un río creando una central hidroeléctrica. Pues bien, resulta que Simondon no compartía ni la visión de Ellul ni tampoco la de Heidegger, y diagnosticó que este tipo de reacciones que catalogaba como propias de un fácil humanismo solo podían estar motivadas por la disfunción o el desfase que existiría entre la cultura y la técnica. Había, por tanto, que lanzarse no a una reforma de la técnica, que en aquellos momentos estaba proporcionando realmente nuevos inventos y estaba evolucionando, sino a una reforma de la cultura, por contener en su seno actitudes que se correspondían con... sino a una reforma de la cultura. Por contener en su seno actitudes que no se correspondían con el actual estado de las técnicas. Por cierto, faltaba un año para que Snow pronunciase la famosa conferencia en las que denunció el divorcio entre cultura científico-técnica y humanística y empezó a hablar de la necesidad de crear una tercera cultura. Fue un tema, digamos, asociado a Snow, pero que en realidad podemos considerar que Simondon se adelantó a esta demanda
del año 1959, de aquella conferencia de un autor llamado Charles Percy Sloan. ¿Cuáles eran entonces esas actitudes culturales que debían quedar eliminadas en su propuesta de reforma? Pues, por ejemplo, una pura y lisa xenofobia que era aplicada contra las máquinas y que resultaba similar a la que algunos hombres podían dirigir contra colectivos humanos. Simondon argumentaba entonces que el misoneísmo fuese dirigido contra humanos o contra máquinas, siempre provenía de una ignorancia que debía ser combatida. Y así advertía: la mayor causa de alienación en el mundo contemporáneo reside en este desconocimiento de la máquina, que no es una alienación causada por la máquina, sino por el no conocimiento de su naturaleza y de su esencia, por su ausencia del mundo de las significaciones y por su omisión en la tabla de valores y de conceptos que forman parte de la cultura. Considero que puede ser interesante también rescatar el siguiente fragmento. Será un poco difícil de interpretar, pero después doy una interpretación. La cultura conlleva de este modo dos actitudes contrarias con respecto a los objetos técnicos. Por una parte, los trata como puros ensamblajes de materia desprovistos de verdadera significación y que presentan solamente una utilidad. Por otra, supone que esos objetos son también robots y que están animados por intenciones hostiles para con el hombre, o que representa para él un peligro permanente de agresión, de insurrección. Al juzgar bueno conservar el primer carácter, quiere impedir la manifestación del segundo y habla de poner a las máquinas al servicio del hombre, creyendo encontrar de este modo, en la reducción a la esclavitud, un medio seguro de impedir toda rebelión. Intento interpretarlo. Simondon sugiere que las irracionalidades culturales ante la técnica pueden llegar incluso a que el hombre la desprecie por ser vulgar materia, que no tiene su condición de ser libre y espiritual, pero que acto seguido empiece a temerla, tras atribuirle intenciones malignas que son propias de los hombres. La maldad está en los hombres, no está en la máquina. Este pasaje a mí me recuerda a cierto discurso que en la actualidad se ha puesto de moda sobre la malignidad de los algoritmos. Y pienso entonces en el pobre Al-Khwarizmi, aquel matemático radicado en el siglo IX en Bagdad, que empezó a trabajar en ecuaciones sin enterarse de que siglos después su nombre sabría a manipulación demoníaca. No puedo concluir sin aclarar la respuesta que preparó Simondon para invalidar a Heidegger. ¿Dónde reside la esencia de la técnica moderna? Pues atiendan a lo que escribió Simondon. En la genealogía de la tecnicidad existen los elementos técnicos, o sea, las herramientas utilizadas por el cuerpo humano, los individuos técnicos, o sea, las máquinas que prescinden de esos cuerpos, y los conjuntos técnicos, los talleres, astilleros, fábricas, etc., que ensamblan elementos e individuos técnicos. El momento industrial de Occidente suprimió la centralidad del cuerpo en esta tríada y centró toda su energía en la consolidación de los individuos técnicos. La crítica común proveniente de la historia de la técnica querría que se volviera al nivel de los elementos técnicos, allí donde el cuerpo humano volvería a ser central para la tecnicidad, pero la cibernética vuelve absurda esta aspiración porque sitúa a individuos y conjuntos técnicos en el mismo plano de autonomía respecto de lo humano. No es una condena,
es una oportunidad para caer en la cuenta de que el destino del hombre no es liberarse a través del trabajo, sino ser mediador entre individuos, elementos y conjuntos. Él precisaba la evolución de la técnica en el hecho de que las primeras herramientas construidas por el hombre pueden calificarse como individuos, después aparecen elementos y después conjuntos técnicos, que sería aportado por sobre todo, esencialmente, por la cibernética. En realidad hay una serie de historiadores de la técnica han considerado que debían establecerse evoluciones en la fase técnica. Hay un famoso libro que es de Lewis Mumford, en el que se atreve a plantear que habría 3 etapas en la técnica. Una sería la eotécnica. Él plantea la técnica como la necesidad de que el hombre consiga energía superior a la proporcionada por el cuerpo. O sea, sin acumular energía no habría técnica. Y desde esta perspectiva, Mumford habló de la etapa eotécnica, en el que se recurría a la madera, al viento, etcétera, etcétera, de la etapa paleotécnica, cuando se descubrió, se empezó a usar el carbón, que es la revolución industrial, pero en el año 36, me parece que es este libro, habla de una nueva etapa neotécnica en la que, a partir de la aparición de la electricidad, parece que el hombre podría dejar de agredir ya a la naturaleza y se reconciliaría. La nueva técnica sería una reconciliación con lo orgánico. Esto escribió Lewis Mumford en el año 1936 y habla de etapas de la técnica. Incluso Marx también habló de ciertas etapas de la técnica y evidentemente, la alienación puede ser explicada porque si hay una máquina que obliga al hombre una cosa es ser un artesano y tener un serrucho que cumple tus órdenes, y otra cosa es que una máquina en realidad te convierta a ti en herramienta y estés al servicio de la máquina. Bien, entonces Simondon, estoy a punto de terminar, me quedan 4 minutos. Para ser más preciso, lo que maravilla a Simondon cuando se pone a estudiar la técnica es en particular la capacidad inventiva que ha demostrado tener el hombre a la hora de organizar sus intermediaciones con el medio natural. He extraído algún pasaje también del Meot que está relacionado con la cuestión de lo colectivo, de lo transindividual. Leo muy poco. La actividad técnica no forma parte ni del dominio social puro ni del dominio psíquico puro. Es el modelo de la relación colectiva, que no puede ser confundida con uno de los 2 dominios precedentes. No es el único modo ni el único contenido de lo colectivo, sino que es lo colectivo, y en ciertos casos es alrededor de la actividad técnica como pueden hacer el grupo colectivo. El mundo técnico es el mundo de lo colectivo, que no está pensado adecuadamente ni a partir de lo social bruto ni a partir de lo psíquico. Los seres humanos, entre lo colectivo y lo psíquico, remontan el camino de lo preindividual a lo transindividual. Creo que no he conseguido aclarar exactamente qué es la dimensión transindividual. De alguna manera el señor Heredia ya había advertido que hay es una cuestión de que requeriría más trabajo, ya que estamos en el inicio del verano y hay tiempo libre, pues parece que habrá que investigar sobre las concreciones de lo transindividual. Bien, de acuerdo.
Gràcies, Joan, per la teva intervenció. Molt interessant, perquè has fet un resum de tot el que més o menys havíem vist en aquest cicle. Has fet una introducció on han sortit molts personatges que en algun moment ens havien influït, com ara Marx, l'Escola de Frankfurt. Com a part introductòria, després, doncs bé, has entrat ja de ple en Simondon i alguns autors que en paral·lel han anat intervenint sobre les teories simondianes i, en definitiva, molt atractiu. Per tant, començarem el col·loqui amb preguntes que el nostre públic d'avui doncs va aixecant la mà, simplement. Doncs, molt bé, mira, tenim el Narcís. La primera pregunta seria quina relació hi ha entre Simondon i Baudrillard? Sí, gràcies per fer-me aquesta pregunta, perquè justament ara estava pensant que em sentia traïdor a Baudrillard, perquè l'havia posat en el títol i al final no havia dit res sobre ell, no? Llavors, per entendre la relació, diguem, Simondon ha plantejat una visió molt optimista de la tècnica i ell en concret precisa que l'essència de la tècnica, ja ho hem dit, està en l'evolució, que l'home és imaginatiu i és capaç d'anar modificant els utensilis tècnics i cada vegada els crea de manera més adequada, perquè insisteixo que el que està bé. Potser l'únic aspecte de la filosofia de Bergson que va agafar Simondon a mi em sembla que és la importància a la creativitat. I ell creu que en la tècnica es troba la creativitat humana. El cas és que ens fa un discurs molt optimista. Bé, el que passa és que Baudrillard, que va ser alumne de Roland Barthes i de Henri Lefebvre, va escriure un llibre que es va anomenar El sistema dels objectes, que en el fons es plantejava a partir de la translingüística de Barthes, es tractava de reconstruir els sistemes de significació en els que poden entrar els objectes. Llavors, ell va considerar que Simondon era absolutament ingenu a l'hora de pensar que els objectes tècnics es creen buscant la perfecció. Llavors, ell va dir, en realitat, els objectes que circulen en aquesta societat, que és la societat de consum, no tenen pas una estructura essencial tècnica, sinó que de fet es barregen elements que són completament inessencials. Per exemple, hi ha l'aparició d'una realitat que és la publicitat. Si un considera què implica la publicitat implicaria que l'home és un animal absolutament tonto. Si l'home fos racional no existiria la publicitat, això és evident, perquè la publicitat el que proporciona són llegendes mítiques perquè nosaltres ens sentim bé a l'hora d'adquirir un objecte. El cas és que Baudrillard, diguem, jo crec que fa un anàlisi impecable de la societat de consum i ve a dir, en realitat, el sistema de producció analitzat per Marx ha patit un canvi i ara ja s'ha convertit en el sistema de producció. És a dir, Marx encara no havia pogut imaginar que l'home tindria necessitats artificials.
Però en realitat, això surt en el llibre de Manford sobre la tècnica, ràpidament es va veure que per a que funcioni l'economia capitalista és absolutament necessari la creació de noves necessitats. Llavors, us explicaré que Baudrillard va decidir argumentar al seu llibre La societat de consum, recuperant una història que surt en una pel·lícula que s'anomena L'estudiant de Praga, que de fet és una història feta per l'autor romàntic Hoffmann, em sembla. És un estudiant pobre que viu a Praga, que veu, és el típic pacte del diable, i veu com la resta de la gent és feliç i se li presenta un personatge que simplement li demana la seva imatge de l'espill. Simplement, mira, jo et proporcionaré tot, jo només vull la teva imatge. Llavors, ell proposa veure la societat de consum una mica com s'està repetint l'experiència d'aquest estudiant, diguem, enlluernats per als objectes que ens ofereix la societat i el triomf, etc., som capaços de perdre la nostra interioritat. La tragèdia d'aquest estudiant de Praga és que al final vol recuperar la pròpia identitat i només ho aconsegueix trencant el mirall, implica la seva destrucció, etc. Llavors, Simon Baudrillard, que des de l'inici va insistir en que la societat de consum era completament irracional, es va utilitzar el llibre de Simondon una mica per demostrar que aquest optimisme no estava fundat. I és per això que vaig col·locar el nom de Baudrillard. Endavant, Laura, sisplau. Sí. Laura, sí. És que miraves cap allà. Bueno. Bé, moltes gràcies per l'exposició, ha estat molt densa. Laura, aixeca la veu, sisplau. Sí, dic que per mi ha estat molt densa. Molt densa sobretot perquè hi havia una qüestió de fons que anava ballant pel cap i que no s'hi feia referència, potser perquè els autors no hi feien, no? Però és aquesta idea de la tècnica com si fos una cosa a part del pensament humà. I quan dic del pensament humà, clar, vull dir, parlem de l'home en general, no? I clar, vull dir, hi ha homes i homes, hi ha homes i dones, hi ha dones i dones, hi ha... no sé si m'explico. Vull dir, hi ha això que deies dels individus i de la individuació. I això és el que marca la ciència com a tal. Vull dir que els algorismes no són tals algorismes per si mateixos, sinó que són producte del pensament dels homes al llarg de la humanitat. És tot un seguit que es va desenvolupant, que això d'Heràclit, que mai ens banyem en el mateix riu, però estem en el riu, aquest que va marxant cap al mar, etc. Llavors, en el que has anat exposant, era com si, que és molt comú això de pensar, no? Vull dir, quan tu vas a l'administració, et diu, no, és que la màquina diu això. Jo li barallo sempre, dic, que carai la màquina, algú ha programat això. I si ha programat això així, hauria de fer-ho millor. No? Bé, doncs això.
Llavors, no sé, per casualitats de la vida m'he trobat perquè jo la cosa de la tecnologia i tal directament em fa mandra. O sigui, també hi ha una qüestió que voldria assenyalar, que és que en cap moment o sigui, hi havia els optimistes i els pessimistes en el millor dels casos. Has parlat de les fòbies i les fílies, el pitjor. Però no has parlat de l'escepticisme, que també és una altra figura, diguéssim, no? O sigui, més escèptic, per què? Doncs, entre altres coses, perquè vivim en una societat que és una societat capitalista, que, diguéssim, amb el colonialisme, imperialisme, etc., i que funciona sobre la base del consumisme, del consumisme per una banda i de la destrucció per l'altra, que no deixa de ser el mateix portat al seu extrem, més bèstia. El que està passant actualment amb la pujada de l'extrema dreta i el desenvolupament de la indústria militar d'una manera brutal. Vull dir, tot això queda com desdibuixat, perquè no queda integrat. Per mi, ja dic, la qüestió de la destrucció i tornem-hi a començar, no deixa de ser portat a l'extrem la idea del consumisme, que és l'essència del capital, del capitalisme, la destrucció de la natura, de tal, de qual, de tot, el que sigui, per acumular capital. I tot això queda desdibuixat. Però sobretot aquesta qüestió que deia que la tècnica, en definitiva, independentment de capitalisme o no capitalisme, que és inherent al pensament humà, per això que deies, aquesta necessitat d'anar més enllà de l'energia pròpia. D'acord, Laura. Sí, clar. Jo simplement volia recordar que la vida de les generacions anteriors era molt dura. I jo penso que era molt dura. Requeria tantes hores i hores de dedicació que no es podia desenvolupar el món de l'esperit. Llavors, si la tècnica allibera... Simondon ve a dir que el treball pot ser una cosa en realitat superada per si s'aconseguís una bona tècnica. No podem ser, diguem, això em sembla que s'ha subratllat per d'altres autors, però el Ballús, diguem, no podem reduir tenir una visió de la tècnica en funció de les etapes anteriors de la tècnica que obligava a un gran esforç físic. És un optimista el senyor Simondon. Ara, el que sí que vull dir, que si hagués tingut temps, si ens haguéssim vist al setembre, a mi m'hauria agradat, diguem, investigar què diuen l'Etienne Balibar, el Paolo Virno, que recuperen a Simondon per tenir una altra visió de la tècnica, però això serà per no avorrir-me durant l'estiu. D'acord. Hi ha una altra pregunta, no recordo el nom. Jo simplement sobre el tema del... Jo he descobert el Simondon avui, no? O sigui que no puc parlar massa alt, no? Però bueno, què penseu? O sigui, heu mencionat Heisenberg al principi. Sí, al principi d'incertitud. És el principi d'incertitud, no? Sí. I bueno, o sigui, m'agradaria que aprofundís una mica més com veia ell el principi aquest d'incertitud, que es carrega la causalitat i aquestes altres coses. I una altra, i acabo, seria la pregunta de si avui dia existís aquest senyor i pogués pensar i pogués... Com veuria els computadors quàntics, la quàntica, com seria per ell, que té un aspecte tecnològic de fons, però que en definitiva és una cosa més complexa. O sigui, un computador quàntic avui dia no és digital, no és sí o no, és molt més complexa la cosa.
una sèrie de probabilitats intermitges, o el gat de Schrödinger, que si està bé. Com volia aquest senyor aquests temes? Com creieu, interpreteu que volia aquest senyor aquests temes? Aquests dos temes, la incertitud i la certitud o incertitud? Bueno, el principi d'incertesa, evidentment, ja el va conèixer. Evidentment, ja va tenir ocasió de conèixer, efectivament. Sí, aquest sí. Llavors, potser el que pensa Simondon de la famosa qüestió filosòfica de la individuació o individualització, com es vulgui, ell pensa que els jònics tenien raó. És a dir, a l'inici de la filosofia ell se sent còmode amb aquella idea de que tot el que apareix en el món, primer hi ha una cosa homogènia i tot el que apareix per si mateix i es va transformant. Llavors, ell simplement proposa, utilitzarà conceptes científics que li ajudarien a explicar aquesta idea. La realitat es va generant per ella mateixa. Llavors, respecte a aquests novíssims ordenadors, evidentment, si ell hauria estat atent, perquè era una persona absolutament fascinada per els nous descobriments, i no puc dir el que pensaria. Però, en tot cas, ell sí que està fascinat. Ell, de totes maneres, ell parla s'atreveix a rectificar una mica a Wiener i ell parla de que una cibernètica universal, que fins i tot hem d'aplicar la idea d'informació a d'altres nivells. Ell parlarà de la cibernètica universal. D'acord. No sé si hi ha ningú més. Sí, endavant, sisplau. Sí, jo comentava, l'hem vist des de fora, perquè si me'l dono, jo conec molt poc, però els motius pels quals tu creus justament que avui torna a interessar Simondon. Perquè vist des de fora i escoltant-te, de les dues grans branques, cadascuna hi ha com una paradoxa, una cosa contradictòria, en el sentit que ell hi ha aquest optimisme per la tècnica o defensa i més aviat el que domina avui dia és la tecnofòbia. I pel cantó de l'individu, ell és un gran crític de la idea d'individu, almenys humà, la tradició humanista de l'individu autònom i tal, i ell posa molt èmfasi en tots aquests singularitats preindividuals i el que sigui que ho qüestionen. Però curiosament, avui dia diem que hi ha un gran individualisme, que hi ha una gran fòbia tècnica. Ell és un autor que s'edita molt, ho has ensenyat un text i tal, en castellà també, i que molts autors tornen a citar. Aleshores, per pura ignorància meva, a què creus que és degut això? És com sorprenent, per mi almenys. Jo no sé si... On està l'atractiu avui dia de Simondon? A veure, jo no sé si he parlat clar i català, bueno, català des de l'Europa, no? Has parlat clar. En el marc introductiu que he fet, perquè jo més o menys he volgut explicar que Adorno i Horkheimer es van haver d'expedir de l'optimisme de Marx amb la tècnica, que llavors va intervenir un tal Habermas que va plantejar la idea de que l'home de totes maneres també és capaç de desenvolupar una ètica dialògica i podrem controlar les irracionalitats del sistema si potenciem la democràcia, la discussió racional, etc. Però, clar, respecte al somni de Marx i potser d'algun marxista ultra que no vol abandonar
les tres exigències de la societat comunista, la proposta de quedar-se contents amb la democràcia i amb la socialdemocràcia a millor resulta insuficient. I és per això que jo crec que hi ha una sèrie de marxistes que no es volen conformar amb el freno pesat per Habermas. Habermas, de totes maneres, té llibres que s'anomenen Reconstrucció del materialisme. Doncs a mi em sembla que d'entrada hi havia com a mínim, aquesta font de mercat, que tindria Simondon. Marxistes que recuperen el pensament de la tècnica de Simondon perquè estan convençuts que pot aportar algo amb la concreció del famós concepte de Marx de l'intel·lecte general. Evidentment, això simplement és una part, i per tant no té resposta a nivell sociològic perquè s'ha posat de moda Simondon. De totes maneres, és evident que la vida de tots ha estat tan marcada per als objectes tècnics que d'alguna manera jo crec que és natural i normal que una persona que reflexioni sobre la tècnica interessa. Joan, deixa que completi la pregunta del company, que diria que no havies vingut encara cap vegada, no? Ja, Laura, d'acord. Bé, doncs pots sonar com vulguis, t'has convidat. No, complementaria la teva resposta dient que aquest curs, aquest cicle, és d'Aula Deleuze. I Gilles Deleuze és un filòsof francès, com ja sabeu tots, que va llegir molt bé, tal com tu has recordat, Simondon, quan en els anys 70, o 60, final dels 60, principis dels 70, quan Simondon no era gaire ben llegit en aquell moment. Clar, aleshores, el fet que estiguem a l'Aula de Deleuze i que Deleuze s'aprofités, per entendre'ns, de l'obra de Simondon, és el motiu pel qual en aquest cicle, que és filosofia i tecnologia, hagin parlat avui de Simondon. I no només avui, sinó tal com has recordat, Joan, vam parlar de Simondon a la sessió anterior, a través de l'Andreu Ballús, i a la segona tertúlia, o la segona sessió que vam tenir, amb Luis Mérida, que va ser un altre dels ponents que vam tenir aquí, autor d'una obra, d'un llibre magnífic que es diu Campos de Forma, situa i col·loca Simondon en una actualitat extraordinària en el moment d'investigació i d'atenció a un autor que és molt potent en aquests moments. És a dir, que Simondon va tenir uns 20, 30, 40 anys que no va ser gaire ben llegit, només per Deleuze, i per tant ha estat o va ser a través de l'obra de Deleuze que Simondon va ser descobert. Un cop descobert Simondon a través de Deleuze, resulta que actualment tenim una pluja d'autors i d'investigacions que no parem sobre Simondon. Per tant, té una actualitat absoluta, que era una mica una part de la teva pregunta. Aleshores... El que passa que, però, jo volia complementar que jo crec discutible això, perquè l'associació Simondon-Deleuze és molt antiga i primer aquí a Espanya ja l'havia fet molt bé el Pardo. El Pardo, en les seves presentacions inicials de Deleuze, era dels autors que crec que després no s'ha sabut fer i no s'ha continuat per altres. I havia incidit molt en Simondon-Deleuze, i que l'associació ja hi era. I aleshores, crec que això, o l'aniversari de Deleuze, malgrat tot, hi ha un plus, d'èxit actual de Simondon, que ho dic així, no ho dic en plan que hi tingui una resposta amagada, de pura curiositat que em sorprèn, perquè a qüestió de la tècnica, des de sempre, hi ha moltíssims autors. La relació amb Deleuze, sí, però és una cosa molt antiga, que va i ve, alguns autors han incidit, altres no tant. Malgrat tot, veig això, jo trobo moltes edicions que, per exemple, a Argentina, és un èxit espectacular, Simondon,
Aleshores, no sé, tinc la sensació que hi ha factors que se m'escapen. De part d'aquests, que hem esmentat una mica entre tot, entre el Joan, el que deies tu i tal, que tinc la sensació que hi ha alguna cosa que se'ns escapa de l'atracció actual. Perdona, crec que és també... Joan, perdona. És possible que el Joan tingui més coses a dir-te, però també demanaria al públic, entre els que esteu aquí, si també teniu alguna cosa a aportar. A Fernando. No, jo per acabar només vull dir que a mi em sembla que hi ha hagut una figura que també ha ajudat a que tingués èxit, que és el Bernard Stinger, que em sembla que aquest ha propiciat que molta gent prestés atenció a Simondon. És a dir, jo crec que és un conjunt de coses. Certament el que has dit d'Argentina és algo increïble. Els congressos que es fan. També he de dir que el senyor Heredia és una persona absolutament seriosa, però que suscita molta frivolitat, Simondon. També he de dir, he vist es pretén deconstruir a Simondon, Atenció. Digues. No, yo solamente haría un comentario, ¿no? Sí. Porque claro, Simondon hace hincapié en la cibernética, en cierta forma. Sí. Cibernética hace referencia a la información. Entonces, es en cierta forma lo que te dice, si tú pones información correcta, no cualquier tipo de información correcta al sistema, el caos lo puedes reconducir. Pero cuando tú puedes poner una información, pero después viene la interpretación que se hace de esta información. Si tú la información que tienes la interpretas mal, lo que hace es provocar más caos. Porque en cierta forma científicamente se está demostrando, es un ejemplo, científico o no, no lo sé. Si el universo, por ejemplo, se expansiona ahora por la entropía, ¿no? 40 kilómetros por segundo, teóricamente dicen algunos que si tú al universo le pones una información que corresponde, esa entropía disminuye o hasta la frenas. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede que el sistema tenga una información impresionante, pero que se interprete mal. Bueno, el que acabes de dir em recorda que Simondon és contrari a una cosa que s'anomena automatització. Ell ve a dir, no, atenció, és per la nostra incultura tècnica fa que celebrem quan una màquina és automàtica. Llavors diu, en realitat una bona màquina és la que està oberta a un grau d'indeterminació, de manera que el que la utilitza pugui introduir variables. Ell és perquè hi havia una certa, concepció de la cibernètica com el que introduiria l'automatització, tot seria automàtic, i diu, no, la creativitat en la tècnica està en la capacitat que té l'home d'introduir modificacions. No, pero ahí está entonces el concepto de singularidad e proceso de individuación. Singularidad es anterior a la individuación, pero el proceso de individuación es un proceso que se hace a sí mismo, es decir, que se va creando a sí mismo. Pero ¿qué ocurre? Si tú lo que te va viniendo y lo que tú vas haciendo lo interpretas de una forma incorrecta, este proceso de individuación va decayendo y se va devaluando. No sé si me explico. Yo no lo entiendo. Entonces, en lugar pero la culpa de es poner mía. orden, pones caos. La última frase, ¿cuál sería? Que en lugar de poner orden, al malinterpretar la información que uno tiene, lo digo de forma generalizada, que pasa mucho. Muchos pensadores, la información que tienen, la malinterpretan. Entonces, teóricamente, si es información que está para dar orden, tú la interpretas mal, y aquí Heidegger entraría muy bien en este aspecto. ¿Qué te diría? Entonces, al malinterpretarla, al universo lo colapsas. Sí, però, claro, de totes maneres, hi ha unes... Bueno, ho podem ver ara. Sí, però saps què passa? Que va haver un filòsof que va dir que no existeixen els fets, que només
només hi ha interpretacions. Ahí voy, no? I a partir d'aquí ja sabem que posar en dubte les interpretacions és característic de la filosofia del segle XX, intentar veure quines són les forces subjectives que actuen davant d'un subjecte que està interpretant. Jo el que sí que penso que és el que diguem, quan Deleuze va llegir a Simondon, és evident doncs, que li va interessar molt, perquè Simondon li va parlar de la distinció entre molar i molecular, una infinitat de coses que es troben a l'obra de Simondon, de Deleuze, en realitat les va trobar Deleuze i evidentment, no estic denunciant plagi, sinó simplement inspiració, no? I respecte al tema del subjecte, jo simplement diria que una cosa és pensar que un és responsable de si mateix, creador de tot el que li passa pel cap, i una altra cosa és veure que nosaltres som productes derivats, que hi ha uns efectes, diguem, uns processos anteriors, i això facilita la comprensió. En part. Hi ha un reducte en el subjecte, si no apaga i marxa. Estem introduint un debat interessantíssim. El determinismo seria una justificació que ha de donar. El determinismo, D'acord, aviam, vols formular la teva pregunta? No, que Sí, i en tot cas... un producte i alguna cosa més, si no, no hi ha de venir, crec jo. No, certament, a veure, el senyor Simondon utilitzava sense cap problema teòric la paraula subjecte. El que passa d'ella, atenció, perquè el subjecte és creat per aquests processos anteriors, etc. Però l'utilitzava sense cap problema. Jo simplement he volgut dir que certs lemes relacionats amb Foucault van provocar, no van aclarir les coses. Jo simplement he volgut dir abans. Però en principi vostè creu que el subjecte té una capacitat de recreació i que és més que una conseqüència d'alguna cosa. És el debat, és el debat. No sé si li vols dir alguna cosa. No, jo crec que seria convenient que nosaltres prestéssim atenció, diguem, als efectes que existeixen abans i que ens afecten a nosaltres. I això facilita, diguem, l'augment de l'autoconsciència. Crec que en un debat de la Mònica jo vaig recordar, que Nietzsche utilitzava en sentit positiu la idea d'augment de l'autoconsciència. Entonces ahí es donde aparece el proceso de individuación. Cuando aparece la conciencia, hay individuación. Mientras no aparece conciencia, no hay individuación. Però no està mai acabat. Estem parlant del procés. D'un procés. El que passa que jo penso que utilitzant una metàfora, jo diria que pensant en Hannah Arendt, quan diu que són éssers natals i no mortals, que em sembla fabulós com a idea, per altra banda també diu que són éssers contingents. Llavors, dins d'això, per mi una bona metàfora fora, i que d'alguna manera penso que persones com Miquel Barceló, d'alguna manera quan fa les seves autorretrats i tal, hi ha la seva cara de pare Quilo, però tota una sèrie de fils que van sortint per aquí per allà i tal, no? Diguéssim que el que hi ha és com un tapís que té colors diferents i formes diferents i tal i qual, i fils que tal. Els fils foren l'espiritual, la consciència còsmica,
el devenir de la humanitat i cap allà on va, però tot així, no definit. I en canvi el tapís que es visualitza és allò que estem vivint, la contingència. No sé si... D'acord. No sé si no, el que has dit, ja que has parlat de fils espirituals, etc., hi ha un aspecte de Simondon que decideix parlar de la màgia. Llavors ve a dir, precisament és curiós, perquè llavors ens diu, bueno, els nostres avantpassats vivien en un món que es van haver de fer ells i van crear punts de referència a aquesta muntanya, etc. Però llavors Simondon fa una curiosa distinció entre, per una banda, el món de la religió i el món de la tècnica. I ell planteja que en realitat van sorgir per al fracàs d'aquesta dimensió màgica, perquè l'home veia que no... Llavors, quan van aparèixer problemes en el món màgic, es va haver de crear, per una banda, la tècnica. Ell té un moment bastant provocador perquè diu: la ciència mai hauria aparegut si prèviament els homes no s'haguessin trobat amb un problema tècnic. És a dir, diu un moment Simondon. Llavors, i per altra banda, planteja que, vull dir, el que tu has dit, gràcies perquè m'has fet recordar aquest estrany diagnòstic de Simondon, en què es pot comparar, per una banda, el món religiós amb el món tècnic. No, religiós, jo no he parlat de religió, he parlat d'espiritualitat, que és diferent. Sí, però... Mira, sobre la religió, Bataille va escriure un llibre, Teoria de la religió, i bàsicament, a part de, evidentment, si un mira la Bíblia, veurà que els textos religiosos han servit com a estratègia de poder, però, a veure, qualsevol persona que és un burgès, és a dir, una persona preocupada perquè jo tinc els meus límits de la pell i a mi m'interessa que el que passi dintre del meu cos sigui una cosa bona i per tant jo tinc la consciència d'individu. Llavors, qualsevol burgès que tingui consciència d'individu li pot passar un moment, pot tenir un moment de crisi. Llavors, amb la idea curiosa que va, amb la presentació curiosa que va fer Bataille de la religió d'alguna manera serien unes experiències en què ens oblidaríem de la condició individual. És a dir, si una persona, no sé, troba una amiga o un amic o va a una manifestació i sent un vincle de col·lectivitat o simplement se'n va a una cova per trobar-se amb Déu, diguem, això serien, com va dir el fill del Julio Iglesias, això serien experiències religioses, no? Pot tenir un concepte molt... Un momentet, Fernando. Fernando, perdona. Podrem fer només una pregunta i una resposta no gaire breu, perquè estem ja són les 7. Fernando, digues. El que passa que, per exemple, perdó, no, hi ha una persona que no acabó. Jo, per exemple, en aquest cas... Perdó, Fernando. Hi ha una persona nova, perdona. Només una reflexió, molt breu. L'aproximació al coneixement no només és racional, crec jo, absolutament demostrat, que també és irracional. És a dir, podem apropar-nos al coneixement tant a través del logos, de la raó, de la tècnica, com a través de la nostra pròpia irracionalitat. Perquè tenim una part irracional que és tant o més important que la nostra part racional. Durant la nostra cultura s'ha prioritzat
el logos, la raó. En canvi, s'ha despreciat absolutament que no separi les emocions, la màgia, una sèrie de valors que formen part de l'ésser humà. O sigui, més bé, anar al símil de l'iceberg, tots sabem, i els psicoanalistes i psicòlegs en general, filòsofs, ho demostren, que la part relacional sobresurt una mica, una part, i les 3 o 4 parts estan submergides. Per tant, això d'una banda, és per reflexionar. La segona és la tècnica ens fa més feliços o no ens fa més feliços, ens fa més esclaus o no ens fa més esclaus. Jo estic convençut que la tècnica ens esclavitza d'una manera que ens fa creure que som feliços, però no ho som. I si això hi afegim la política, el neoliberalisme, que estem amb la internacional neoliberalista, ens donem compte que n'hi ha que s'aprofiten de la tècnica per acabar-nos esclavitzant. Amb tota la merda que ens plantegen contínuament. Teòricament, sí, la tècnica es pot alliberar. Jo vaig néixer el 41 en un poble de pagès i la noció que tinc és que la gent era més feliç, hi anava amb carros i amb molt esforç, però la gent tenia temps per tot. Per cantar. Ara ningú canta. La gent va a boli, no té temps per res, sempre estressat. D'acord, merci. No contesti, Joan, sisplau, és que no tindrien temps. Jo crec que la pregunta ha quedat molt clara, gairebé no hi ha resposta, estarem tots d'acord amb el que has dit. Fernando, remata-ho, sisplau. Dos palabras. Yo únicamente, claro, cuando he dicho información, la interpretación de la información y de qué información dispone uno y qué autoconciencia tiene para interpretar esa información. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno emite un juicio, es decir, cuando uno habla, la palabra tiene un poder. Y cuando uno emite un juicio, es decir, esto es de esta manera, ¿por qué? Porque yo lo he interpretado de esta forma, entonces a esa persona habría que decirle, ¿tienes tú suficiente autoconciencia? ¿Tienes tú suficiente información para decir lo que dices? ¿Qué ocurre? ¿Por qué digo esto? Porque entonces, ¿qué ocurre? Con las malas interpretaciones y la tergiversación que se hace de la información, se pone información al universo que lo que hace es crear más caos. Y lo podemos ver, bueno, el ejemplo lo tenemos, ¿no? D'acord, Fernando. Joan, sisplau. No, és molt difícil, aquesta higiene que tu planteges és molt difícil de realitzar. Pero cuando uno emite un juicio, cuidado. Fernando, hem d'acabar. El juicio ja està formulat. D'acord. Us esperem a tots.